Hola muchachos, espero que se encuentren excelente. Continuaremos desarrollando el material de formación de fundamentos de análisis y diseño de software. En este video estaremos explicando la tercera parte, que sería la fase de elicitación de requisitos. Y acá es muy importante tener presente esta fase, ya que acá es donde nosotros vamos a ganar conocimientos relevantes sobre lo que sería el problema a tratar. Acá hay unas palabras muy buenas que básicamente nos da claridad de las diferentes problemáticas que nosotros podemos discernir o aclarar conociendo completamente cuáles son los diferentes problemas a los cuales nosotros nos vamos a enfrentar, saber cómo se perciben y saber cómo se desean las cosas. ¿Sí? Entonces es muy importante nosotros nunca saltarnos esta fase, ya que pues en esta fase vamos a dar claridad en gran parte a la estructura que va a tener nuestro proyecto. Entonces, como primer paso, nosotros deberíamos tener un dominio, ¿cierto?, sobre el tema para poder comunicarnos de manera un poco clara con el cliente. Ese dominio no tiene que ser específico. Si yo voy a hacer un software médico, pues yo no voy a estudiar 10 años de medicinas para poder conocer el proceso. Pero pues lo más importante que nosotros tenemos que hacer allí es indagar, consultar, ver documentación, ver software que funciona o que está en el mercado que desempeña una función similar. Esto lo que nos va a permitir es comunicarnos con los clientes y con los usuarios y comprender de una mejor manera sus necesidades. Podríamos tomar como ejemplo el proyecto anterior. Vamos a hacer un software para la parte de registro de motos, ¿sí? Entonces, yo debería saber cuáles son los principales datos que debería el sistema solicitarle a la moto, qué datos requiero del usuario, cómo es el proceso de diagnóstico, entre muchas otras cosas que desde nuestra área pues vamos a desconocer todos los flujos de trabajo, pero pues sabemos que en internet hay mucha documentación y de igual manera a nuestro equipo de trabajo también podríamos colocar un experto en determinadas áreas. Recuerden que no siempre se requiere programadores. Un buen equipo de trabajo tiene analistas, tiene diseñadores, tiene desarrolladores, tiene tester, pero también podría tener un profesional en la área del software que nosotros vayamos a desarrollar para que oriente cómo sería el mejor flujo. Y con esto nos evitaríamos un proceso de aprendizaje, ya que pues dependiendo del programa, pues van a haber fórmulas o van a haber procedimientos que se desconocen. Entonces, muy importante esa parte. Nosotros debemos hacer una parte que es la parte de planeación, ¿cierto? Que son unas tareas para licitar los requisitos. La primera tarea es identificar las fuentes, la segunda tarea, identificar los interesados del producto. La tercera tarea es la matriz. Acá es muy importante describir las necesidades y criterios de éxito. La cuarta es revisar técnicas. Y la quinta es captura de interesados. Es muy importante en la primera identificar las fuentes de los requerimientos. Entonces, acá nosotros vamos a tener unas fuentes que son muy importantes no obviarlas y a veces no confundirlas. Tenemos unas fuentes que son las fuentes primarias. Podríamos decir que estos son los testigos de los hechos, son los que van a interactuar de manera directa con el sistema o actúan con el sistema. Entonces, si estoy haciendo un software mecánico, ¿sí?, para un taller de motos, pues puedo irme directamente a un mecánico o a la secretaria, que son las personas que netamente interactúan con el sistema. Ah, profe, pero es que hay un administrador. Sí, el administrador es importante. No se va a negar que no, pero este sería una fuente secundaria, ¿sí?
¿Por qué sería una fuente secundaria? Porque él no interactúa completamente con el sistema, pero sí nos podría dar información específica que podría servir. En cambio, si miramos la secretaria y el mecánico, serían las personas que van a utilizar constantemente la aplicación y ahí tendríamos que pensar muchas cosas. El nivel de educación o de habilidad que tenga el mecánico para la manipulación de software. ¿Por qué? Porque pues vamos a tener que diseñarle una interfaz a él que cumpla sus necesidades. Lo mismo con la secretaria. Si la secretaria hace ese preregistro, ¿cierto? Pues deberíamos crearle una interfaz. Lógico, si el administrador es otro usuario del sistema que requiera reportes, pues también sería una fuente primaria, pero al no hacerle una interfaz a él o alguna funcionalidad, podríamos llamarlo una fuente secundaria. Y tendríamos otra que serían las fuentes terciarias. Nosotros vamos no solamente a quedarnos con la información de ellos, vamos a buscar otro tipo de documentación que pueden ser básicamente guías físicas o virtuales, funcionamientos de otros programas, entre muchas otras cosas. ¿Qué pasa con esto? Las fuentes de información o documentación las podemos encontrar de todo tipo. Vamos a poder encontrar grabaciones audiovisuales, auditivas, testimonios o relatos, documentación entre libros, artículos, prensa o grabaciones profesionales. Actualmente tenemos muchas fuentes de información para nosotros podernos documentar. El segundo punto o el punto B es identificar los interesados del producto. Y acá hay que hacer un punto muy importante porque estos individuos o organizaciones son las que están relacionadas activamente en un proyecto de software. Y entonces acá nosotros podríamos tenerlo de dos tipos, primarios o secundarios, ¿sí? Si hablamos de los primarios, son aquellas personas indispensables para el correcto funcionamiento de la organización, ¿sí? Podríamos hablar de los clientes, de los socios, de los accionistas. Y tenemos los secundarios que no participan directamente en la compañía, sino que a ellos también se ven afectados por los resultados. Entre los roles más importantes que nosotros vamos a encontrar allí, pues ya hemos mencionado algunos. Tenemos los líderes de proyecto, los analistas, los ingenieros de sistemas, los programadores, los probadores, el administrador de base de datos, con todas sus otras definiciones. Recuerden que en una empresa grande no solamente tenemos el perfil de tecnólogo o ingeniero o X o Y rol, no. Nosotros desempeñamos una función dentro de la empresa o tomamos requerimientos o diseñamos interfaces o diseñamos lógica de negocio o estamos encargados de las bases de datos, del análisis de los datos, entre muchas otras cosas. Ahora, ¿qué pasa con estos roles involucrados? Pues estos son como los principales a tener presente. Tenemos el cliente, que sería la persona u organización, que básicamente está encargada del proyecto o que nos solicita el proyecto. Directamente ellos son los que nos van a pagar, con los que se negocia el tiempo, el coste y el alcance del proyecto. En muchos casos, este cliente puede ser o no puede ser un usuario del sistema. Coloco el caso del administrador, de la aplicación de la parte de motos, ¿sí? Del software de motos que les he mencionado. El administrador puede ser que no sea un cliente, un usuario del sistema. ¿Por qué? Porque pues podríamos entrar el programa en la funcionalidad específica. La secretaria ingresa usuarios, hace el registro de motos y se lo pasa al mecánico. El mecánico hace el diagnóstico y empieza a hacer básicamente el procedimiento de mantenimiento, ¿sí? Y ahí tendríamos los dos usuarios principales, secretaria y mecánico. Ahora, el administrador también podría ser parte del sistema.
¿Por qué? Porque pues en ese proceso podríamos indicar que el administrador podría tener reportes de cuántas motos están en mantenimiento, qué funciones están haciendo el mecánico, no sé, controlar la parte de inventario si se requiera, entre muchas otras cosas. Entonces, no confundir al cliente con el usuario. El cliente puede ser un usuario o no lo puede ser. Ahora ya hemos mencionado al usuario, son las personas que van a interactuar con el sistema. Es muy importante que a estas personas las tomemos como fuentes primarias y sean las primeras personas que nosotros vamos a entrevistar para facilitar el proceso de obtención de información. También tenemos un líder de proyecto, que es básicamente una persona que es básicamente el representante ante el cliente, y podríamos decirlo que es con la persona que nosotros nos vamos a estar hablando. Recuerden que esto también por parte de nuestro equipo de desarrollo es muy importante porque esa persona hace parte de nuestro equipo. Entonces, en muchos casos nosotros podríamos decir, ves que tenemos un líder de proyecto interno y un líder de proyecto externo. El líder de proyecto interno pues va a ser la persona encargada de sacar ese proyecto a cargo desde nuestra empresa, pero también en muchos casos, en mucha documentación, encuentran un líder de proyecto externo que sería el cliente. Entonces, acá es muy importante diferenciarlos por nombres. Entonces, el cliente es la persona que solicita nuestro proyecto y el líder de proyecto es la persona que colocamos a cargo para completar el proyecto de manera exitosa. Y bueno, a partir de acá ya vamos a encontrar los diferentes roles que se podrían empezar a ejecutar para cualquier proyecto. Necesitamos a veces analistas, a veces programadores, aseguradores de la calidad, arquitectos, diseñadores, tester, entre otras cosas. Entonces, todos estos roles a partir de acá depende del proyecto. Porque como les decía, también podríamos tener un experto en determinada área que sea la que se vaya a enfocar el software. Entonces, estos normalmente van a variar. Ahora, también deberíamos hacer una matriz. ¿Por qué es importante la matriz? Porque cuando nosotros necesitamos alcanzar el éxito del proyecto, pues es importante saber cuáles son las entradas, las herramientas y las técnicas que vamos a tener. Entonces, normalmente se debería generar un acta de constitución, documentos de adquisición, factores ambientales de la organización, archivos de los procesos de la organización, entre otros. En herramientas técnicas, un análisis de los interesados y el juicio de los expertos. Y por último, esto nos va a dar lo que sería la matriz. Cuando nosotros miramos los componentes, primero que todo es muy importante definir los tipos, el objetivo, los resultados, las posibles acciones o impacto positivo o negativo que se pueda tener, las estrategias y las conclusiones. Y acá siempre hacemos una mención. Nosotros deberíamos involucrar al proyecto personas que aporten, ¿sí? Que permitan afianzar mejor el proyecto. La idea es que nosotros prioricemos las necesidades reales del proyecto. Es decir, en este momento estamos en proceso de aprendizaje y yo siempre he dicho que toda persona tiene por contribuir algo, desde su experiencia, desde sus estudios, entre muchas otras cosas. Entonces, siempre que nosotros nos coloquemos un reto, pues escuchemos. Normalmente sí, vamos a encontrar personas que mediante un título o a una buena habilidad, pues van a demostrar dominio sobre muchas cosas, pero nunca se queden sin dar su opinión. Esa opinión a veces es muy importante para un proyecto, ¿sí? Entonces uno dice, no, es que yo soy junior en una empresa y hablaron los senior, ¿sí? Listo, no hay ningún problema. Es más, yo a veces les digo, es mejor que se rían un momento
a que el sistema posteriormente falle por aquellas cosas que no se dijeron. Entonces, es muy importante que ustedes satisfagan, comuniquen, observen y colaboren directamente en el proyecto. Esto va a mantener un interés. Ahora sí, pasamos al punto, podríamos decirlo, más importante para licitar requisitos, que son las técnicas e instrumentos que ustedes van a estar utilizando. Nosotros en la ingeniería de requisitos normalmente utilizamos diferentes estrategias para poder obtener información de nuestros clientes, de nuestros usuarios, para conocer más el sistema. Y acá utilizamos una técnica muy buena que se llama la entrevista. Es una de tantas. La entrevista es una forma de recoger información de otra persona a través de la comunicación interpersonal. Esta comunicación puede estar estructurada, semiestructurada o no estructurada, ¿cierto? Lo más importante es que nosotros hagamos mínimamente estos tres pasos. El primero es la preparación, ¿sí? Básicamente sentarnos nosotros y conocer un poquito del sistema, ¿sí? Conocer al menos algo de los procesos que se ejecutan. Creo que ustedes han visto en muchas entrevistas donde la persona que entrevista no entiende ni un carajo lo que dice la otra persona, ¿sí? O no sabe qué preguntar porque mínimamente no se capacitó. Entonces, acá tenemos que analizar el perfil de los entrevistados, definir el objetivo de la entrevista, los contenidos temáticos que se van a hacer, una que otra pregunta para básicamente tener allí organizado todos los elementos y proponer un cuestionario o un pequeño documento guía para poderlo organizar. En el desarrollo, pues normalmente lo mismo, hacer una apertura, un desarrollo eficiente. En ese desarrollo normalmente nosotros podemos hacer diferentes preguntas. Lo más importante es que nosotros organicemos el léxico y las palabras sean apropiadas y pues mostrar interés siempre en la entrevista. Sí, recuerden que las expresiones, nuestro lenguaje, nuestra postura, dice mucho de lo que nosotros estamos ejecutando. Y por último, la terminación. Muy importante que se cumpla con el objetivo de la entrevista. No es preguntar por preguntar. Básicamente la entrevista tiene el objetivo de capturar en este caso la información necesaria para poder generar el sistema. Entonces debemos buscar preguntas no por rellenar. Tenemos que buscar preguntas que ahonden bastante a lo que sería obtener información. ¿Sí? Un ejemplo, qué tecnologías quiere que se utilicen dentro del proyecto, cuáles serían los usuarios del sistema, qué haría cada uno, entre muchas otras cosas. Y por último, ya con esto sería la parte del análisis. Ojalá ustedes en la entrevista pues se sienten, hagan una grabación, lógico con los permisos también de la otra persona. ¿Para qué? Para que esta grabación les quede primero como evidencia y segundo como herramienta para poder guiar a partir de allí el flujo de trabajo. Recuerden que todo lo que se dice en las entrevistas posteriormente se van a convertir en requerimientos y a partir de allí pues se van a definir costes del proyecto. Entonces, si el cliente nos dice, mira, es que queremos que la página sea de color verde con rosado, ¿cierto? Sería un requerimiento y ahí es muy importante anotarlo. ¿Por qué? Porque más adelante decimos, no, es que mira, verde con rosado no combina. Pero si el logo de la empresa es verde con rosado, pues no somos quienes para hacer eso. Nos toca adecuar una paleta de colores apta para garantizar un buen uso de la aplicación. Entonces, recuerden que nosotros también tenemos argumentos para poder orientarlos, pero los requerimientos son muy importantes. Entonces, yo a veces digo una frase que es muy chistosa porque pues a veces se entiende un poco mal y yo les digo, los clientes no tienen la razón, ¿sí? Los clientes tienen el presupuesto
y a partir de allí se hace lo que normalmente se acuerde con el cliente. Si el cliente tuviera la razón y sabría cómo se hacen las cosas, él mismo las desarrollaría. Pero está contratando a un experto, en este caso el área del desarrollo de software, para que lo guíe en el desarrollo de un buen software que cumpla todas sus necesidades. Si nos centramos solamente en lo que nos dice el cliente, estamos cometiendo un error. Recuerden que en muchos casos nuestra funcionalidad es guiar. Es como si nosotros fuéramos al doctor, digamos que ustedes tienen un niño, llevan a su hijo al pediatra y les dicen, no vea, mi hijo tiene los pies torcidos, por favor mándele zapatos ortopédicos. Lo primero que va a hacer el pediatra es reírse, porque pues ya para este siglo, a partir de estudios científicos, se identificó que los zapatos ortopédicos no se utilizan. Y si nosotros le respondemos es porque mi mamá me dijo, pues una buena respuesta que nos podría dar el pediatra es básicamente decirle que ojalá la mamá le muestre su certificado de estudio para comprobar esto. No estoy diciendo que no haya sabiduría en las madres, en las abuelas y todos esos procesos, porque sí, ellos son buenas guías, pero recuerden que nosotros lo estamos haciendo con estudios y esos estudios pues tienen una valía. Entonces yo siempre les digo que traten ustedes de orientar para que pues puedan sacar un muy buen software. En las entrevistas tenemos la parte de la entrevista estructurada donde se organiza todo el currículo de lo que se va a hacer. Acá en el material de apoyo ustedes van a encontrar una entrevista estructurada donde se especifica el rol, a quién se le va a hacer, cuál es la introducción que se va a tener, los tiempos que se van a tener para la entrevista y todas las preguntas normales que se le desarrollarían. ¿Sí? Entonces miren que acá no se deja nada al azar. También tenemos una entrevista semiestructurada que como la anterior, pues lógico, se estructura en algunos puntos, pero la gran ventaja es que da la facilidad de que si algún punto no queda completamente claro, pues se puede hacer una pregunta a libertad de acción para abordar temas que de pronto quedaron inconclusos o que la pregunta quedó muy ambigua. Y tenemos entrevistas no estructuradas. No es que nosotros vayamos y salgamos y hagamos preguntas al azar, no. Recuerden que con cualquiera de estas técnicas para licitar requerimientos necesitamos tener un conocimiento previo del sistema, ¿sí? Entonces, acá lo bueno que se tendría es que si nosotros tenemos una base, podemos ir preguntándole a la persona conforme se vaya dando la reunión. Sí, acá sería como sentarme yo con el cliente, conversar, qué opiniones tiene la persona del sistema, él me va a dar una respuesta y a partir de allí, pues yo voy guiando la entrevista para poder abarcar la mayor parte de requerimientos que va a tener el sistema. Tenemos otra que sería la encuesta. Acá hablamos de que estos son cuestionarios, ¿sí? Son herramientas ampliamente utilizadas para recoger datos de sondeos y pueden ser administradas sin presencia del investigador. La gran ventaja de la encuesta es que nosotros podemos hacer una serie de preguntas y decirle, por favor, me puedes diligenciar esa encuesta. Hacemos un formulario de Google con preguntas muy organizadas, bien pensadas y él fácilmente en cualquier momento nos la puede responder. Acá es muy importante comprender el tipo de pregunta y la respuesta que nosotros queremos que se tenga, ¿sí? Porque pues nosotros debemos saber qué preguntar. Es como si yo le preguntara a un cliente, ¿en qué lenguaje de programación te gustaría que desarrolláramos la aplicación? Y pues creo que para muchos que están arrancando esta carrera van a quedar con la misma pregunta, ¿verdad? ¿En qué lenguaje lo quiero? ¿Sí? Sabiendo que está Python, está Java, está PHP, está JavaScript, está .NET, está Go, entre muchos otros. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿por qué le estoy preguntando esto? El que me va a preguntar, no en el que tú quieras.
O si al menos sabe un poquito de programación, va a decir, ah, no, el más utilizado, hagámoslo en Java, escrito en Python. ¿Sí? ¿Quién quita que ese no sea el lenguaje óptimo para esa aplicación? Entonces, acá es muy importante pensar en estos dos conceptos, en las preguntas y el tipo de respuesta que normalmente se tiene. ¿Sí? No sé, he visto cuestionarios donde preguntan, ¿qué tal te parece las labores de las secretarias? ¿Bueno, malo o regular? ¿Eso en qué aporta el software? ¿Sí? Entonces, la idea de ese cuestionario es que hagamos preguntas precisas que en verdad ayuden al sistema. ¿Sí? Un ejemplo, podríamos decirle, bueno, ¿qué actores consideras importante para el sistema? El rol de secretaria, el rol del mecánico, el rol de administrador, el rol de gestor de inventarios, un auxiliar. Entonces él va a chulear las personas que quisiera que el sistema tuviera. Y a partir de allí, pues se deberían sintetizar los datos. ¿Sí? Tenemos otro que sería la observación, y este me parece muy útil porque la idea es que nosotros vayamos y veamos cómo se hacen las cosas. Si seguimos con el software mecánico, pues acá tenemos la presentación directa de irnos nosotros al taller, ver cómo las personas registran a un usuario, en este caso la secretaria, ver qué preguntas normalmente le hace, ver en qué documento lo diligencia, ¿sí? Digamos que lo está llenando en Excel, tener una copia de ese Excel. Lo mismo cuando registra la moto, ¿sí? Cuando pasa con el mecánico, qué preguntas normalmente utiliza el mecánico, si tiene un protocolo. Porque al tener un protocolo va a ser mucho más fácil hacer el formato. En caso que no tenga un protocolo, ahí ya tendríamos que hablar con él para básicamente organizar un protocolo de preguntas normales que se le haría a la moto, ¿sí? Para que el sistema pues sea más estandarizado. Entonces, en la investigación nosotros vamos a poder ver de primera mano cómo es el proceso de interacción de actores o usuarios con el sistema que nosotros vamos a plantear. Acá es muy importante no dejarlo todo simplemente con ir y ver y ya no. La idea es que nosotros hagamos lo mismo que les he mencionado. Hagamos una investigación, nos documentemos, examinemos completamente el punto que en verdad queremos evaluar y sepamos exactamente en qué momento o dónde ir a ver. Acá en la observación podemos hacer dos puntos que sería la pasiva y la activa. En el caso de la activa es básicamente poder conversar con el usuario, ¿sí? Me parece muy importante hacer esta última porque nosotros vamos a tener muchas preguntas, pero recuerden que no en todos los casos se puede desarrollar porque si estamos haciendo un software, no sé, para un colegio, ¿sí? O para una universidad y está el docente dando su formación y uno dice, no, espera, te tengo una pregunta. Estamos interrumpiendo las actividades que él desarrolla. O lo mismo con el mecánico. No, espera un momentico. Ahí qué fue lo que le preguntaste. Pues el usuario, ¿cierto? Del taller mecánico, básicamente se va a sentir o va a tener inconvenientes porque van a haber más demoras. También podemos hacer la pasiva, donde no vamos a estar haciendo preguntas, sino que nos vamos a limitar solamente en tomar notas. La idea es que en este caso no hagamos, no interrumpamos los procesos, pero es muy importante hacer esa anotación. Y pues acá tenemos una ficha técnica de lo que sería la ficha de observación. Nosotros deberíamos saber qué estamos observando y anotarlo, ¿sí? Es muy importante que no todo se haga a la ligera, todo debe estar correctamente documentado, ¿sí? Entonces, muy importante, uno dice, ah, bueno, vamos a validar qué es lo que hace la secretaria o cuál es el protocolo de ingreso de un usuario, cuál es el protocolo de registro del usuario, el protocolo de registro de la motocicleta, entre otras cosas. Ya con esto tendríamos otras alternativas, como pueden ser sesiones grupales,
donde se puede hacer una lluvia de ideas con varios equipos de trabajo, o hacer una sesión chat, o hacer un método Delphi. Todos estos nos van a permitir tomar los requerimientos. Aunque bueno, yo sí les hago una aclaración acá. Profe, ¿cuál debemos utilizar? ¿Uno solo? No. Se pueden utilizar varios métodos para que el sistema quede bastante claro. Un ejemplo, utilizar una entrevista y un cuestionario. ¿Sí? Hacerle un cuestionario, a partir de allí anotar preguntas donde yo tenga dudas y pues básicamente vamos a tener los requerimientos más claros. Ah, o vamos a hacer un cuestionario y una observación. Perfecto. Si ustedes se quieren quedar con uno solo, también perfecto, pero acá lo más importante es que los requerimientos los tengamos lo más claro posible. Y bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros después? Una vez nosotros ya tenemos esos requisitos o requerimientos, pues la idea es que los podamos documentar. Y acá es donde vamos a estar utilizando diferentes herramientas. Ustedes en la actividad de proyecto 2 van a estar viendo algo que se llaman los diagramas de casos de uso. Estos diagramas nos van a permitir identificar quiénes son los actores y cuáles son los requisitos, requerimientos o casos de uso que va a tener el sistema. Un ejemplo, el sistema debe permitir que la secretaria registre usuarios. El sistema debe permitir que la secretaria registre motos. Entonces va a ser muy útil este tipo de diagramas porque a partir de muñequitos de palo y bolitas nos va a permitir conocer cuáles son los requisitos del sistema. Miren que acá tenemos un centro médico y tenemos acá el médico y el médico puede administrar datos del paciente, puede administrar datos del tratamiento, puede gestionar citas y puede gestionar reportes. El paciente solamente puede gestionar sus citas y gestionar sus reportes, no más. Entonces, con esto nosotros vamos a tener una buena forma de documentar el proyecto. Hay una guía del diagrama de casos de uso. Acá estamos viendo lo que sería la documentación del caso de uso. No solamente vamos a hacer un muñequito de palo, no, todo eso se tiene que documentar. Miren que tiene un nombre, tiene una descripción, una precondición, una secuencia de pasos para nosotros poderlo documentar, poscondiciones y excepciones. Por el momento, no se preocupen, ustedes en otro material de formación vamos a encontrar la documentación completa del caso de uso o bueno, de los diagramas UML, pero por el momento tengan presente que cuando nosotros utilizamos alguna técnica para licitar requisitos, pues estos requisitos se van a tener que documentar. Y pues vamos a tener los diagramas UML como primera herramienta, las historias de usuarios como segunda herramienta, un storyboard como tercera herramienta. En esta última es muy chévere porque muchos dicen, no, profe, tengo que saber dibujar. No, usted con muñequitos de palo puede sacar qué es lo que hace, cómo lo hace, dónde lo hace, los datos que se necesitan. Lo más importante es que ustedes a partir de acá vayan tomando más claridad sobre lo que son los requisitos de un proyecto. Ahora, en herramientas de modelado vamos a encontrar mucho software que nos va a permitir documentar el proyecto. Vamos a encontrar desde Erwin, Argo UML, Oracle Design, Power Design, entre muchos otros, ¿sí? Un ejemplo, en lo personal, a mí me gusta mucho utilizar Lucidchart, Star UML o un software que utilizo mucho para modelar que se llama Visual Paradigma Community. ¿Sí? El community es gratis. ¿Sí? ¿Por qué me gusta bastante estos tres programas? Porque pues, si hablamos de los diagramas UML, pues se pueden diagramar de manera perfecta, tiene la documentación técnica. Los demás también son bastante buenos. Ustedes van a encontrar acá las características de cada uno, qué se puede hacer con ellos. Entonces es muy importante que lean el material de apoyo. Por el momento, tranquilos, no tienen que descargar ningún programa. Recuerden que esta es la primera parte, estamos documentando para que ustedes hagan
una investigación más a fondo de lo que sería el material de formación. Siempre les voy a indicar, ingresen acá a la sección donde nos dice material complementario y acá también van a poder encontrar mucha guía en video. ¿Por qué? Porque si ustedes ven, esto es mucho material de formación y la idea es que ustedes puedan básicamente comprender los temas que se tratan. Recuerden que cualquier duda que ustedes puedan tener, muchachos, se pueden comunicar conmigo. Espero que este material de formación les sea de mucha ayuda. Cualquier duda que tengan, se pueden comunicar a los canales de atención que tenemos. Les deseo muchos éxitos. Se cuidan bastante.